Hola Jaime, Hola, Carlos. buenas tardes. Lo que vamos a hacer hoy no es una coreografía como la del universo coreográfico, donde ustedes son testigos de lo que estamos haciendo y por ahí les sirve algo de eso. En este caso, como tuvimos consultas, vamos a hacer una figura cualquiera de aquellas para que ustedes puedan aprender, aquellos que no lo saben, los detalles que hay que tener en cuenta para este tipo de figura. Estamos usando, este es el rey, por el sexteto visceral, pero eso no quiere decir que ese tango se tenga que bailar así. Eso lo sabrán ustedes cómo se tiene que bailar, con qué música, cómo lo sientan. Pero lo usamos porque coincide muy bien coreográficamente. Bueno, entonces, el tema es así. Lo primero que hacemos es cuando vamos a quinta en una base, vamos directamente allá y cuando llegamos la chica cruza. Lo que tiene que tener en cuenta las chicas cuando bailan y cruzan, siempre, 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 sea en quinta o en un 8 cortado, es transferir el peso. El peso tiene que estar en este pie, en el que llega, en el pie izquierdo. Muéstrale dónde está tu eje. ¿Ves? Pero inmediatamente. ¿Por qué? Porque puede suceder, como en esta figura, que por eso les los estamos dando, el hombre cambie la entrada de la figura, la cambie. Ahora van a ver qué quiero decir. Vamos a hacer un 8 cortado cualquiera. Es un cruce. Un 8 cortado es como un shortcut, un camino corto para ir a quinta, la quinta posición de la base donde en el paso básico la chica cruza y nosotros no. Pero es un cruce, entonces, de nuevo tengo que hacerlo. Por ejemplo, la chica cruzó. Lo primero que tienen que hacer, pasar el peso. No tocar el piso con los dos pies. Nunca. Es con uno nada más. Entonces, si yo le marco a Jaire con estos dedos la parte derecha de su espalda acá, ella va a salir con el pie correcto. Pero si está con los dos, ¿no? Tiene siempre que transferir el peso. Bueno, entonces habíamos llegado a quinta. Fuimos a quinta, yo la dejo ir a su eje, y entonces, de golpe, ella no tiene la menor idea, hipotéticamente, de lo que vamos a hacer, yo le marco con este brazo, la empujo y con este la giro y la traigo hacia mí y tomo ese pie. Como yo me quedo en este eje, ella que está entrenada sabe que ella me va a barrer a mí. ¿Ves? Porque se le estoy ofreciendo. Y cambiamos a este punto para mantener el equilibrio. Y ella hace un planeo. Un planeo que va a tomar mi pie, ya van a ver, lo vamos a hacer, como decían los romanos, cálamo ocurrente, al correr de la pluma, así como va. Vamos allá, ta, 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 y ahí viene el voleo. Ella toma mi pie y ahora me va a agarrar y va a hacer un gancho. Para hacer un gancho hace falta siempre, todo el tiempo, sin excepción, 3 condiciones. Que la chica esté en su eje, 1, siempre, primero que nada. 2, contacto pierna con pierna. Y 3, recién entonces viene el gancho, por ejemplo. Vamos a hacer un gancho cualquiera. A ver cómo, si lo pueden ver más de allá. A ver.
entro acá. La chica acá no puede hacer el gancho porque no está en su eje. Va hasta su eje. ¿Estás en tu eje? Demuéstranos que estás en tu eje. Sí. Bien, ¿ves? Ese es el eje de ella. Antes de llegar ahí no se puede hacer ningún gancho. Ya está ahí. Segundo es el contacto leg with leg, pierna con pierna. Ahí, tiene que sentir el contacto. Ya está el eje, ya está el contacto. Tercero y último es el gancho. Siempre en ese orden. Supongamos que yo hago un gancho de tipo contemporáneo. Aire va para allá y ahora le ofrezco esta pierna. Es un gancho distinto porque es del tango nuevo, contemporáneo, como lo quieran llamar. Y fíjense que se verifican las tres cosas. El eje, el contacto leg by leg, pierna con pierna, y el gancho. Entonces, vamos a hacer de nuevo lo mismo. La chica va, le ofrezco el espacio. Primero, ¿está en su eje? Muéstrame que estás en tu eje. Sí. Segundo, contacto leg by leg, y ahora el gancho. Bien. Siempre es igual. Por eso, cuando ella hizo esta figura, me barrió, hizo esto, pero eso hizo que yo acompañe su movimiento, porque ella tiene que cumplir con la primera ley para hacer el gancho, es estar en su eje. Vamos a ir otra vez. Estamos por acá, viene tu barrida, haces tu lo que sea. Ella tiene que hacer el gancho. ¿Cómo cumple la primera ley? Hace la barrida. Este va a ser su eje. Yo vengo acá. Ahora, contacto leg by leg, pierna con pierna y gancho. Ahora ella se va. Vamos a hacer otra barrida. Por eso, la chica cómo tiene que girar para que realmente se pueda hacer una barrida con amplitud. Hazlo de nuevo. Vienes acá, vienes acá, me barriste. ¿Qué puede hacer mal la chica? Claro, ¿por qué? Porque si está allá y yo hago la barrida, se dan cuenta que no. Tiene que girar bien realmente. Y otra vez, por favor, hazme la barrida esta. Ahora vienen 3 pasos. La chica va a hacer 3 pasos en la misma línea hacia ustedes. 1, 2, 3. Y ahora hace esta provocación que se llama, esto es una aguja invertida. Yo lo tomo y de nuevo juego con una barrida, pero primero tengo que pasar del otro lado. La barro. Ahora ella me barre a mí y me vuelve a barrer. Pero ahora no tiene que pasar el eje. El eje está atrás, ¿ven? Muéstrame cuál es el eje. Vale. Ahora yo la barro y para que parezca es una ficción que ella va a hacer un planeo porque yo la empujé la pierna, que no es cierto. Ahí vamos. Y va a este punto, yo la hago girar y ahora nos vamos a salir con elegancia. Ella va a hacer un gancho alto, pero para eso vas a girar, se acomoda y ahí viene el gancho alto. De nuevo es el eje, contacto leg by leg y gancho, aunque es un gancho sui generis, ¿no? Bien. Ahora para salir pasa por el eje que es neutro. Esto se llama neutro, posición neutra. Pero dando impulso para salir de la figura. Y ahora se va un poquito lejos para ir a su eje. Si yo la suelto, ahí está. Dale, ponte en postura. La postura. Arriba la pata. Muy bien. Y nos vamos. Eso es. Así que le tenemos que dar lugar. ¿Hay algo que quieras contarle a los amigos? ¿Algo? No, I think you said everything who is relevant. Yo dije todo lo que es relevante. Bueno, nos vemos. Gracias.